diseño y construcción y hasta mantenimiento de las instalaciones. Estas especificaciones, obviamente que son muchas, vamos a mencionar algunas que serían las básicas, y a partir de allí ya habrá algunas especificaciones muy puntuales, muy que derivará del caso especial de que estén tratando, ¿no es cierto? Pero bueno, esto les va a servir como una especie de guía, de un procedimiento para lograr especificaciones generales para cualquier tipo de instalación, en este caso con cañerías y recipientes. O sea, siempre las especificaciones generales, ¿no es cierto?, van a tener datos, ¿sí? Van a tener datos que van a provenir de el diseño del proceso principalmente, y allí es donde entrará a jugar el diseño de las instalaciones para dicho proceso. Entonces, normalmente contienen diversas diversas informaciones de estas especificaciones generales, como por ejemplo qué códigos y normas vamos a utilizar para el diseño de cañerías. ¿Qué códigos y normas? Acuérdense siempre, vamos a tratar de trabajar bajo normas para que tengamos ese respaldo de que si hacemos lo que dice la norma, lo que vamos a hacer está bien. Algún tipo de abreviaturas o siglas especiales digamos, del diseño que se esté tratando o del proceso que se esté tratando de diseñar el sistema de cañería. Un sistema adoptado para identificación de líneas, es decir, cada línea que tendemos va a tener un código, va a tener un nombre, va a tener hasta un color inclusive, de acuerdo de qué se trate lo que circula por esa cañería. No obstante, en la mayoría de los casos se pueden colocar lo que se llaman parrales, es decir, colocar soportes comunes para muchas cañerías que pasen por ahí, por los distintos lugares, obviamente. Solamente quedarían justamente fuera de estos ramales, por norma también, aquellos que, por ejemplo, conducen combustibles, ¿no es cierto? No pueden ir con otras cañerías, gas, no pueden ir con otras cañerías. Entonces, son cañerías, digamos, tendidos especiales. Pero generalmente en los ramales donde pueden circular vapor, agua caliente, aire, etcétera, etcétera, podemos formar un parral común y aprovechamos entonces todos los soportes y el tendido de la cañería. A lo largo de la instalación podemos ir aprovechando para varias cañerías. E inclusive, ya vamos a ver, en algunos casos, las mismas cañerías de tamaños importantes en cuanto a diámetros, pueden a su vez ser soporte de cañerías un poco más pequeñas. Entonces, los tramos entre apoyo y apoyo de la cañería pueden ser un poco más largos, porque los caños resistentes, los de mayores diámetros, mayores espesores, no van a tener problemas de flexión, pero los más débiles, los más finos, delgados, en cuanto a espesor, pueden que tengan algún problema de flexión. Entonces, se utilizan los mismos caños gruesos, ¿sí?, de diámetros importantes para soportar o colgar o apoyar la cañería un poquito de menor tamaño. Respecto del proyecto, el cálculo, la fabricación, montajes y pruebas de cañerías deben quedar sentadas para cada caso. Lo de prueba de cañería serían un tipo de ensayos que pueden ser los ensayos, algo de ensayos no destructivos, como así también ensayos de prueba hidráulica para verificar que soporte las presiones de trabajo. Entonces se debe colocar en esta información básica, digamos, todos los datos de las cañerías, inclusive cómo van a ser su tendido, qué distancia va a haber entre ellas, que no haya interferencias, cuáles son las derivaciones, y siempre debemos pensar en el tendido, no solamente cuando se la va a hacer la cañería, se la va a instalar, sino que después tiene toda una serie de mantenimientos, cada una tendrá un mantenimiento de acuerdo
aquello que circule por la misma, ¿no es cierto? Pero debemos tener también en cuenta que al momento del mantenimiento o de reparación, debe haber un lugar operativo, un lugar donde haya cierto espacio para trabajar. Tanto sean, por ejemplo, cañerías aéreas, pueden ser cañerías subterráneas, algunas cañerías de drenaje, etcétera, etcétera. Siempre acompañado, por supuesto, con sus diagramas de los tendidos de cañería y un plano de la planta. Cuáles serían los soportes o la soportería que tienen todo este tipo de cañería. Y además parámetros tan básicos como temperaturas y presiones que manejan dichas cañerías si así lo hicieran, ¿no es cierto? También a tener en cuenta algunas cañerías que lleven un aislante para evitar las pérdidas de calor del fluido o vapor que circula por la misma. Con respecto a las especificaciones de los materiales, es básico, de lo más importante cuando vamos a diseñar la cañería, saber de qué material vamos a fabricar los caños o vamos a comprar los caños. Para ello ya hablamos que es necesario utilizar o valernos, digamos, de algunos parámetros de los cálculos del proceso. Por ejemplo, presión, temperatura y fluido que va a circular por allí. Esos tres valores que se van a provenir del mismo proceso, ¿sí?, que estemos fabricando o que estemos diseñando, y con esos valores, valores de esos parámetros, nosotros vamos a lograr detectar cuál sería el material que más se adecua. Cuando digo fluido, por ejemplo, estamos diferenciando entre fluidos que pueden ser corrosivos o no corrosivos. Por lo tanto, allí tenemos ya una selección bastante definida del tipo de material que vamos a necesitar. Para materiales que no corroen a los aceros, va a ser un acero común, el carbono, de bajo porcentaje, para que sea barato y soldable. Y para algunos fluidos que pueden corroer el acero, se utilizarán los aceros especiales, como los aceros inoxidables, por ejemplo. Además de los materiales que se deben especificar para las cañerías, también tenemos que tener en cuenta los modelos de, por ejemplo, todo lo que es accesorio de cañería, todo lo que son válvulas de cañería, y que van a tener que ver con el modelo de unión que vamos a tener en general en toda la planta. Normalmente son modelos que llevan uniones bridadas, es decir, las bridas se sueldan a los caños y después se hace la unión entre ambos a través de bridas, pero estas bridas deben ser, por supuesto, de la misma característica del acero que estemos trabajando. Por si tenemos que soldar, es básico, es fundamental que los materiales a soldar sean de la misma naturaleza. Hay materiales que son de distinta naturaleza, que son muy difíciles de soldar y no se acostumbran normalmente porque los resultados no son buenos. Al tener dos materiales disímiles, cuando se forma la pileta líquida de los materiales fundidos que luego al solidificarse se produce la unión, ¿no es cierto?, en la soldadura, esos materiales al fundirse difícilmente se puedan mezclar y se puedan unir entre ellos de manera tan rígida como lo necesita una soldadura. Por lo tanto, siempre entonces cuando elijamos el material de las cañerías vamos a tener que elegir los materiales de la brida, los materiales de las válvulas, por ejemplo, y accesorios en general. Bien, pueden tener, acuérdense ustedes, uniones soldadas, uniones roscadas, que también otras de las formas de unir cañerías entre sí, a través de brida o a través de lo que se denominan niples, que son bujes roscados donde se roscan y sirven de unión de los caños. Este número de especificaciones también no es conveniente que sean muy, muy grandes, o sea, que tenga cantidades excesivas de detalles, porque además también comienza a
a dificultar el proyecto, sobre todo, por ejemplo, en las compras. Hay que pensar un poquito en las compras de los materiales que se van a realizar. Entonces, si ponemos muchísimas especificaciones de materiales, en definitiva, quizás no nos va a servir un solo material. Tenemos que buscar de unificar un poco, con criterio, y tratar de disminuir las clases de materiales e inclusive los tamaños de materiales también, siempre en pos de que la compra sea eficiente. Para eso, por ejemplo, no es lo mismo que compremos 5 diámetros de caño distintos, que a lo mejor compremos 2 o 3. Vamos a poder comprar así, de esa manera, más cantidad de caños, vamos a bajar el precio del caño. Por otro lado, cuando hay reparaciones o mantenimiento, no tenemos que tener tanto stock de cañerías de distintos diámetros para, digamos, en el pañol, para que cuando se rompa algo o tengamos que hacer el mantenimiento, tener ahí en el stock. Entonces siempre se tratan de conseguir cañerías de diámetros muy similares, se trata de conseguir lo que es las placas para apoyos, placas para fabricación del recipiente, todo de espesores lo más común parecido para mejorar y eficientizar así la compra, ¿no es cierto? Entonces, en las especificaciones también no ser excesivamente cargar, digamos, excesivamente las especificaciones de cada cosa que se hace, sino que tratar de unificar un poco el criterio. De todas maneras, hay algunas especificaciones que son obligatorias y que caen de maduro, que deben tenerlas porque es de esa manera como vamos a nosotros comprar y a definir, ¿no es cierto?, la compra y el uso, de acuerdo, por ejemplo, siglas de identificación de esa especificación. La clase del fluido para el cual se va a destinar esas cañerías o esos materiales. ¿Cuáles serían las variables de presión y temperatura? ¿Qué tolerancia de corrosión hemos adoptado? Por allí, si no tenemos un fluido o un gas que sea corrosivo, que ataque al acero, con el tiempo sí se logran formar algunas capas de óxido, pero bueno, para eso está la corrosión o la tolerancia por corrosión que normalmente se le suma al espesor que hemos encontrado, que era incógnita, se le suma una tolerancia por corrosión para tener en cuenta ese aspecto que con el tiempo sí o sí nuestro material se va a corroer, ya sea por lo que evoluciona en su interior o porque está a la intemperie o porque está en una atmósfera de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Los caños, material, proceso de fabricación de los mismos, los espesores, los distintos diámetros y sistema de unión adoptado. Con respecto a las válvulas, los tipos de válvulas que se deben emplear. Todo esto es un listado de especificaciones. Pueden ser para bloqueo, de tipo esclusa, por ejemplo, o esférico. Pueden ser para regulación de pasaje de caudal, como las globo, aguja o diafragma. Y para retención, puede ser otra de las aplicaciones. Es muy amplio, por eso cada una de estas válvulas tiene un fin y puede abarcar dentro de eso varios también simultáneamente. Con respecto a la construcción de este tipo de válvulas, también debemos pedir o seleccionar aquellas que tengan un vástago adecuado, las carcasas. Los tipos de extremidades se refiere a los tipos de uniones, ¿sí?, que deben tener para que podamos hacer un ensamble. Con respecto a las bridas, ya hemos hablado algo, son estándar, se especifican o se clasifican, mejor dicho, por presiones, abarcan una gama de presiones, y por otro lado, según el diámetro de la cañería que nosotros hemos diseñado. En función de la presión y el diámetro de cañería que necesitamos, vamos a seleccionar lo que se denomina brida. Y el tipo de junta, ¿no es cierto?, deberíamos seleccionarlo en función del fluido que circula, ya hemos dicho, la presión que hay en el interior de la cañería y la temperatura. En los casos que tengamos accesorios para soldar,
o roscar, también necesitamos conocer el material, cuál ha sido su proceso para fabricarlo y cuáles serían los espesores y las presiones para los que ha sido diseñado el elemento. Pernos, en estos casos estamos hablando de los tornillos o bulones, también tipo de pernos, roscas, tipo de roscas, estándares, qué tipo de material, si tiene un tratamiento o no tiene un tratamiento térmico, etcétera, etcétera. Y las juntas, bueno, que ya le mencioné anteriormente, el tipo de junta, el espesor y el material, que siempre, como demostré alguna vez, se selecciona de una tabla del fabricante en donde especifica para X fluidos, gases o materiales, una selección de acuerdo al uso, en donde vamos a poder, donde la junta responde de buena manera, de excelente manera o de mala manera. Entonces, de ahí tenemos una primera selección del material de acuerdo a la tabla que nos provee el fabricante de la junta. En algunos casos las especificaciones deben ir un poquito más allá de los materiales e inclusive, por ejemplo, en los procedimientos de soldaduras, en los procedimientos que llevan soldadura, ahí hay que incluir una serie también de características o de especificaciones que tendrán que ver con, por ejemplo, el material de los electrodos que vamos a utilizar, si lleva o no un tratamiento térmico la soldadura, si hay algún recubrimiento también que haya que hacerle esa soldadura, y si hay algún tipo de derivaciones de las cañerías para un lado o para otro, o derivaciones en T, también dónde están y de qué tipo son. En el caso de las válvulas, por ejemplo, se acostumbra a usar unas siglas que se especifican de acuerdo a los fabricantes, ¿no es cierto? Principalmente para qué tipo de servicio se va a usar. Entonces, tenemos válvulas identificadas para tal servicio, podemos tener varias, pueden ser de distintos tamaños normalmente, pero la finalidad del tipo de válvula es la misma, por lo tanto se pueden juntar, ¿no es cierto?, para la compra y se pueden mantener en alguna parte del almacén, digamos, para la reposición, el cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay una serie de especificaciones que recién les mencioné, ¿no es cierto? Soldadura, si lleva aislación térmica o no. La aislación térmica la llevan aquellas cañerías que llevan internamente, por ejemplo, vapor, agua caliente o algún fluido a ciertas temperaturas, y para mantener esa temperatura lo más constante posible y que no se pierda esa energía calórica y se disipe en el caño y a su vez se tire, digamos, al exterior, ¿no es cierto?, perdiendo así mucho la eficiencia, se le hace una aislación térmica que a veces puede ser de diversa naturaleza. Hay un tipo de aislaciones térmicas con Tergopol, por ejemplo, hay media cañas que para diferentes diámetros de cañería, esas media cañas abrazan al caño y después tienen unas cintas térmicas a su vez que adhieren o cierran esas medias cañas de los Tergopol y se hace de esa manera una pared gruesa, aislante, tanto como para que el frío externo no enfríe el líquido o gas, lo que vaya por el interior a temperatura, o que pierda esa temperatura que lleva lo que circula hacia el exterior a través de la conducción por el material. Y hay otras formas de aislante, por ejemplo, hay especies de fibras, algunas fibras que mezcladas con alguna especie de ungüentos o pinturas, para que se adhieran a la cañería, se suelen poner este tipo de aislante. Antiguamente se usaba mucho lo que era lana de vidrio, por ejemplo, que a lo mejor ustedes han sentido nombrar como aislante térmico, pero bueno, todos esos sistemas, digamos, de aislante de lana de vidrio, no me sale el otro material que ya tampoco se utilizan más para aislante. Bueno, ya me va a salir.
bueno, se detectó que producían cáncer, por lo tanto se han dejado de utilizar ese tipo de material y bueno, han aparecido nuevos materiales que reemplazan a los mismos. Bueno, filtros, si hay un sistema de calentamiento, y siempre debe ir acompañado en las especificaciones cómo se hizo el cálculo de los espesores de la cañería, si hemos tomado algunos factores de corrección, tanto sea de espesor como a lo mejor por ejemplo, sobreespesor por corrosión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para el caso de los mantenimientos, acá hay un listado, ¿no es cierto?, también de especificaciones que deben estar perfectamente aclarado y escrito, ¿no es cierto?, para que el momento del mantenimiento, bueno, la gente que vaya a hacerlo, que puede ser una gente interna, digamos, operarios internos o empresas externas, una empresa contratista que vaya a hacer el mantenimiento, debe contar con todas las especificaciones. O sea, habrá una carpeta con todas las especificaciones. Esto ustedes van a ir viendo que son puntos que cuando ustedes hagan el diseño los tienen que ir completando y tienen que ir dejando asentado esto. Son básicos para que cualquiera lo pueda entender, cualquiera con estas especificaciones pueda tomar una decisión, pueda hacer un mantenimiento, puede hacer algún cambio, puede hacer algún pedido de material para el mantenimiento. Bueno, ahí está el listado, el alcance, ¿no es cierto?, que tiene que tener ese mantenimiento o lo que se vaya a realizar, los materiales y la norma, la fabricación, soldadura, transporte, almacenamiento, el montaje, qué tipo de inspección se le hace, cómo fue la puesta en marcha o cómo es la puesta en marcha, los plazos de entrega que tiene el contratista para hacer la obra y qué garantías da con respecto al trabajo hecho. Bien. Con respecto a los planos de cañerías propiamente dicho, hay que revisar lo que se denomina lista de líneas. Estas listas de líneas van a ser planillas, ¿no es cierto?, en las cuales van a estar asentadas todas las líneas de cañerías. Estamos hablando cuando son muchas cañerías, ¿no es cierto? O sea, hay que poner la cantidad de cañerías, el número de línea, cada línea irá a tener un número, además puede tener algún color, para que pueda ser seguida y para que pueda ser identificada rápidamente. ¿Cuál es el tipo de fluido que circula? ¿Qué diámetro nominal tiene? ¿De qué material está compuesto? ¿Cómo van a ser en los extremos de la línea? Tenemos que tener indicado cuál es la entrada del fluido a la línea y cuál es la salida, o sea, dónde va. ¿Qué tipo de caudal maneja y qué velocidad y pérdida de carga tiene esa cañería? La temperatura y la presión de operación y la temperatura y presión de diseño. Con respecto a esta temperatura y presión, no me acuerdo si estaba más adelante, pero se lo voy mencionando. Siempre es importante, cuando se hace el diseño, especificar las presiones y temperaturas. En el caso de diseño, las presiones y temperaturas de diseño siempre son mayores que la de operación, justamente tomándose un margen de seguridad por cualquier imprevisto que haya. Inclusive uno va a manejar siempre los picos máximos de temperatura y presión simultáneamente. Ustedes saben que la temperatura afecta a los materiales, sobre todo el acero después de 450 grados. De todas maneras, no es lo mismo que trabaje el acero a 100 grados, 80 grados, que trabaje a 300 grados. Si bien no afecta tanto como 450 grados y en el tiempo, pero ya es una temperatura más o menos importante. Entonces, todas las pruebas que haya que hacerle y los cálculos de seguridad que haya que hacer tendrán que ser hechos a máxima temperatura y máxima presión de diseño. Esa presión de diseño puede ser, por ejemplo, la presión utilizada en la prueba hidráulica. Porque si yo hago
una prueba hidráulica a mayor presión de lo que yo diseñe, es lo más probable que se rompa. ¿Me entienden? Por eso que la temperatura y presión de diseño deben ser las máximas, ¿sí? Y la presión de operación es una operación estándar que exigirá a la cañería o al recipiente un cierto porcentaje. Trabajará a un 60%, trabajará a un 70% del diseño. Así siempre estamos dentro de los márgenes, por ejemplo, elásticos de los materiales. La presión de prueba, bueno, ¿cuál ha sido la presión de prueba que he tenido? Y, bueno, la acción de térmica que ya les hablé, y si hay alguna especie de calentamiento necesario para realizar. Bien. Bien, me pasé de largo. Bueno, diseño de planos de cañerías. Esto también es un listado de consideraciones necesarias que ustedes se tienen que preguntar a cada paso en el diseño de la cañería. Por eso esto le va a servir para ir haciendo, si están haciendo la tesis o van a empezar, ir respondiendo estas consideraciones básicas que se tienen que hacer. Por ejemplo, qué tipo de condiciones de servicio va a tener, ¿no es cierto?, esa cañería. Porque en función de eso va a tener un cierto trazado de la cañería, ¿no es cierto?, que puede o no cambiar de acuerdo a las condiciones de servicio que lo haga. Entonces, a los fines de lograr que haya menos pérdida de carga, por ejemplo, para lograr que tengan las pendientes adecuadas en aquellas cañerías donde hay circulación de fluidos, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber muy bien qué condiciones de servicio va a soportar esa cañería. La flexibilidad que va a tener la cañería, o sea, siempre se hace un trazo de la cañería y a través de diferentes soportes que ya vamos a ver, soportes fijos, flexibles, móviles, etcétera, la cañería va a tener una cierta flexibilidad que es necesario que la tenga, porque cuando comienza a operar con presiones, y mucho más cuando opera con temperaturas también, hay esfuerzos, ¿no es cierto?, que se producen por estas dilataciones mismas, que hay que soportarlos. Parte de esos esfuerzos van a ser soportados por los soportes, ¿sí? Y parte de esos esfuerzos van a ser absorbidos por la deformación elástica de la cañería. Por eso esta palabra flexibilidad tiene que ver, digamos, con una combinación de que tenemos que tener soportes que la soporten o la sostengan la cañería, pero a su vez debemos tener un trazado y una cantidad mínima de soportes para permitirle a la cañería que a su vez se deforme. Se deforma, ya esto lo comenté alguna otra vez, elásticamente, y cuando esa cañería cesa su funcionamiento, vuelve a un estado original. No al estado original cuando la cañería se fabricó y antes de que arrancara, sino que hay un nuevo estado después de haber sido puesta en marcha, la cañería se ha deformado y ese es el estado en donde se va a deformar y va a volver. Sería algo así como un segundo estado, ¿no es cierto? La transmisión y los esfuerzos de estas cañerías, vamos a ver dónde se produce. Normalmente se producen en los apoyos, ¿no es cierto? Entonces tendremos que ver, de calcular los apoyos para que estos esfuerzos sean transmitidos a los apoyos y desde los apoyos derivados a la tierra, a columnas, a vigas, a donde fuese, para que ese esfuerzo sea derivado. En definitiva, siempre va a derivar a la tierra, ¿no es cierto? Pero en un primer momento deriva a un soporte y a su vez a la base de ese soporte para que la cañería, digamos, no se rompa, no se vaya a ningún lado.
La accesibilidad, tanto en las válvulas como en la cañería, es muy importante por lo que le comenté anteriormente. Tenemos operaciones de inspección, tenemos operaciones de reparaciones, de mantenimiento, entonces necesitamos accesibilidad. Esto no solamente en cañerías, sino que hay zonas de muchos equipos juntos, ¿sí? Donde por supuesto debe primar esto, la accesibilidad y el fácil acceso al mismo. No podemos poner recipientes, máquinas accesorias, tanques, un montón de elementos muy juntos. Siempre deben tener todos sus espacios para que las cañerías tengan también sus espacios para ser derivadas, para los mantenimientos, las tomas de lectura de algún tipo de parámetro, temperaturas, presiones de válvula, cierre de válvula, apertura de válvula, etcétera, etcétera. Entonces, accesibilidad tanto en cañerías como en la zona donde haya muchos equipos. En cuanto al mantenimiento, ¿sí? Deben, además de la accesibilidad que vemos anteriormente, debemos tener también una facilidad para poder realizar el mantenimiento. E incluso, por ejemplo, es muy común el mantenimiento de pintura de las cañerías, ¿sí? Y de los accesorios. La pintura, ya sabemos todo por el tema de corrosión, que más allá de identificar con un color por el fluido que circula, también cumple la importante función de aislar la cañería del medio ambiente para evitar de esa manera que se corroa. Entonces, el mantenimiento de la pintura es bastante continuo, es bastante seguido. Y el tema de desmontaje con respecto al mantenimiento se hace de vez en cuando y bueno, eventualmente también el mantenimiento por algún tipo de rotura o parado, lo que fuese. La seguridad, hoy totalmente en boga y como primera medida hoy día todo el mundo se fija en la seguridad. Entonces el tendido de la cañería deberá tener la mayor seguridad posible para evitar que haya accidentes. Cañerías sobre nivel, con ciertas alturas, sobre pórticos, bien embridadas, y todo lo que sea por alturas del suelo, ¿no es cierto?, o bajas alturas, siempre con barandas para evitar que, por ejemplo, con un autoelevador lo choquen, con algún elemento, algún carro o algo se los choque. Entonces, todo lo que sean cañerías deberán ir protegidas, las que están a baja altura y las que están a alta altura, por encima, por ejemplo, de la altura de un autoelevador, que puede ser un elemento utilizado en mantenimiento o en traslado de algo, debe evitarse para que no haya accidente. Con respecto a la economía, el trazado tiene que ser siempre simple, siempre considerando, por supuesto, la exigencia y los trazados y el edificio esté en construcción, esté construido, o sea, algo nuevo que vamos a construir. El trazado es fundamental, porque debemos de esa manera ahorrar en cantidad de cañería. También tenemos menos pérdida de carga si tenemos cañerías con un trazado mínimo o ideal, etcétera, etcétera. Con respecto a la apariencia, tiene que ver con lo estético, por eso que los parrales se hacen sobre, por ejemplo, pórticos, sobre soportos, hay una distancia entre cañerías que también está normalizada, hay ciertas uniones a los soportes que son comunes, o sea, siempre tiene que haber un buen tendido que demuestre una prolijidad, un orden también, lleva un orden, siempre, por ejemplo, no solamente en tamaños llevan un orden las cañerías, sino que a su vez, por ejemplo, las cañerías, hay algunas que pueden tener más mantenimientos que otras, entonces esas tendrán que estar
en la parte externa, digamos, donde tengamos mejor accesibilidad para las operaciones de mantenimiento. También las cañerías, normalmente las cañerías con temperatura van también a los extremos, no va al medio ni a tres cuartos, va a los extremos de los parrales de cañería, a cualquiera de los lados, ¿no es cierto? Pero siempre van a ambos lados de la cañería. Con respecto a la apariencia también, cuando veamos la distancia entre apoyos y apoyos, hay cañerías que, si los apoyos están muy lejos uno respecto del otro, hacen una especie de panza, que es la flexión o la flecha de la flexión que se produce en la cañería por el propio peso o por el peso de lo que circula en el interior, que también van a ver ustedes que hay una limitante que tiene que ver con esa flecha, pero además también entra dentro de lo estético de las apariencias. Si vemos un parral de cañería, supongamos que estamos viendo un parral de 5 o 6 caños, y por ahí vemos uno que hace una panza de soporte a soporte con respecto a los otros, va a quedar una apariencia que no va a ser buena. Por lo tanto, esa parte, digamos, de distancia entre apoyos también estaría un poquito en este punto de lo que respecta a la apariencia de los parrales o de los tendidos de cañería. Bueno, respecto de las subterráneas, se puede hacer también similar a lo que hacemos de manera aérea o altura, o bajas alturas, ¿no es cierto? Un planning, ¿no es cierto? Definido de acuerdo al proyecto de la cañería. También deberá seguir una trayectoria adecuada que no se cruce con, por ejemplo, algún otro tipo de cañerías también subterráneas o algún tipo de equipo que haya también por debajo del nivel del suelo, etcétera, etcétera. Fíjense, esta sería una especie de parral. Acá tenemos cañerías paralelas que se encuentran a la misma altura. Entonces se aprovecha lo que se denomina cota de fondo, ¿no es cierto?, o cota de soporte, para que se apoyen allí. Esos soportes normalmente son metálicos, puede ser un perfil T, un perfil doble T, una viga. Entonces, se utilizan este tipo de pórtico, digamos, de apoyo, y donde pueden ir apoyadas todas las cañerías. El trazado debe comenzar siempre por las líneas de mayor diámetro, ¿no? Por las troncales y por las zonas más congestionadas, porque a partir de esa, que va a ser, digamos, la peor condición, donde tenemos la mayor cantidad de cañerías, va a ser la peor condición. Por lo tanto, sería la que primero deberíamos estudiar, porque a partir de allí ya comienzan después las derivaciones, entonces las cañerías se empiezan a separar y se empiezan a mejorar un poco las condiciones de accesibilidad y todas esas cosas, ya de un estudio un poquito de menos tiempo, digamos. Bueno, con respecto a las direcciones ortogonales, se habla de las derivaciones, ¿sí? Siempre cuando se hacen algún tipo de derivación se baja de nivel, hay que hacerlo en otro nivel. Entonces las cañerías, por ejemplo, que van de norte a sur tienen un nivel, las que van de este a oeste tienen otro nivel. Entonces cada una, de acuerdo a qué toque o subir o cambiar en la dirección, se deberá cambiar de nivel también. Bueno, la elevación acota diferentes para direcciones diferentes. Bueno, esto es lo que le acabo de decir yo, los cruces y las derivaciones en direcciones perpendiculares tienen que tener una diferencia de altura, digamos, para que, bueno, obviamente no se interfiera. La flexibilidad, volvemos a tener en cuenta eso. Hay veces que esta flexibilidad debemos cotejarla con la economía que hablábamos recién del trazado mínimo. Muchas veces es necesario, por razones de flexibilidad, hacer una cañería un poco más larga de lo que realmente se necesita. Vamos a ver
después, cuando veamos esfuerzos sobre cañería y trazados, cómo necesitamos muchas veces un trazado en tres dimensiones, porque, fíjense, acá habla de tensión de flexión en flexotorsión, ¿sí? Hay esfuerzos de dilataciones que es necesario absorberlos. Y la cañería, entonces, se va a encargar de absorberlo a través de una flexotorsión, quiere decir una deformación, pero la va a realizar siempre y cuando tenga cierta flexibilidad. Por lo tanto, esto de la flexibilidad que pedimos acá, vamos a tener, como le digo, que contrarrestarlo o pelearlo con respecto a la economía. Obviamente que va a primar la flexibilidad de la cañería porque tiene que ver con la resistencia de la cañería y no vamos a hacer primar por allí el costo de una trayectoria más corta de la cañería para ahorrar unos pesos. ¿De acuerdo? Algunas de los, digamos, de los trucos o de las figuras que normalmente se hacen para mejorar la flexibilidad de la cañería son lo que se denominan liras, liras u omegas, que son una especie de semicírculo en donde el caño aprovecha en esa forma que tiene la cañería de dilatarse o de contraerse y de manera flexible. La distancia, bueno, entre las cañerías, digamos, deben tener ciertas distancias mínimas, aproximadamente son de 50 milímetros para arriba, las distancias mínimas, deben tenerse en cuenta también los diversos diámetros. Y en los casos de que tengamos bridas, ¿sí? También debemos alejar un poquito más la cañería, ya serían distancias entre bridas y bridas, porque si tenemos que hacer cambios de brida o cambios de juntas, debemos tener un espacio suficiente. Las cañerías calientes, por efectos de la dilatación, también debemos tener en cuenta que puede tener alguna desviación lateral. Esté o no con aislación, la cañería caliente normalmente puede deformarse, por lo tanto hay que tener cuidado y en esos casos aumentar las distancias entre cañerías, digamos, de temperatura ambiente a cañerías de altas temperaturas. Bueno, con respecto a las cañerías de gran diámetro, normalmente para conducción de fluidos líquidos, tenemos una masa y una inercia que circula por el interior de acuerdo a las velocidades con que vaya, que son importantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las turbulencias producidas en los cambios de direcciones o en las derivaciones de estas cañerías de gran diámetro. Por lo tanto, hay que tratar de tener cuidado y las derivaciones, en estos casos, cuando tenemos una masa en movimiento grande y a velocidades en caños también de diámetros importantes, tener cuidado de que esa inercia, cuando tenemos cambios de direcciones o derivaciones muy bruscas, pueden sufrir esfuerzos extras. Entonces, a tener cuidado con eso en las cañerías de grandes diámetros. Bueno, vamos a dejar por hoy para que podamos ver algo del partido. Yo todavía me tengo que ir a mi casa. Lo que viene, bueno, es un poco lo mismo. Tendidos, vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿sí? De los tendidos, los agrupamientos. Acá tenemos cambio de niveles, ¿sí? De las cañerías. Bueno, vamos a ver equipos y vamos a ver, bueno, algo de drenaje, válvulas de seguridad. También vamos a ver algunas cosas de esas y vamos a terminar con lo que es, bueno, acá hay diagramas de flujo y me parece que estaba acá, pero está mucho más abajo, lo que son soporterías, todo lo que es soporte. ¿Sí? Todo lo que son soporte. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. Bueno, le voy a tomar lista. Aguirre, Javier. Aguirre, María. Presente, profe. Presente. Javier. Bien. Anovasi. Presente. Aramayo. Presente, profe. Arias. Presente, profe. Agustín, ¿no? Alici María. Presente.
Arribodino. Presente, profe. Baez. Presente, Vale. profe. Eliana. Eliana, perdón, sí. Sí. Balestrini. Vanega. Presente, profe. Barrio Nuevo. Borri, Jerónimo. Presente. Carpio, María. Chericotti, María. Presente, profe. Bien. Copelo, Lucas. Presente, profe. Cruzado. Del Prato. Presente, profe. Cruzado, profe, escribió en el grupo que está presente, pero no debe ¿Quién? tener audio. ¿Quién? Cruzado Maura. Cruzado. Bien. Sí, avíseme usted porque no estoy viendo ahora el chat. Domínguez. Díaz. María. Presente, profe. Elizondo. Camila. Presente. Figueroa. Natalí. Fonseca. Fontana, Micaela. Gavarini. Gómez, Luciana. Guido, Sebastián. Presente. Heredia, Martina. Presente, profe. Herrera, María. Presente. Izquierdo, Lucas. López, Carlos. Ludueña, Agustín. Mancilla, Ayelén. Manzano, Leandro. Presente, profe. Bien, Mazola, perdón, Fabricio. Monji. Morandini. Navarro, Rivarola. Navarro, Alejandro. Nigro, Regina. Rifero, Dana. Profe, Nigro. Bien, Rifero, Dana. Riboira, Gustavo. Romanín, Facundo. Presente, Juan. profe. Bien, Sade, Juan. Presente, profe. Serrano, Camila. Silva, Dana. Presente, profe. Simbero, Melina. Straza. Tarquino. Andrea. Presente. Alfredo. Presente, profe. Jacuzzi. Milagros. Iñiguez. Rainero, Valentino. Presente, profe. Bien. ¿Alguno que no nombré? Profe, Sí. yo- Carpio, María. y ¿En yo, alguien profe, más? Mancilla. Profe, yo dije presente, no sé si me escuchó. Aguirre María. Mancilla, ahí voy. Mancilla, sí. ¿Qué más? ¿Está con duda ahí? Aguirre María Pilar, no sé si me escuchó. Aguirre, María, sí, está presente. Ah, Bueno, Gracias. gracias chicos. Nos vemos entonces el jueves. Profe, Bueno, yo el profe. jueves pasado no pude asistir porque tengo problemas con la compu. Instalé el Ajá. software y está quedando para atrás y está andando muy Ah. mal. Bien. Eh, Carolina Weiss, ¿dónde está Carolina? Sí. Bueno, Profe, ya se va a reír. Sí, diga. sí, yo la clase pasada tampoco pude asistir porque fue la elección de decano y se de la facultad y yo estaba como asambleísta. Bueno, sí, de todas maneras yo le voy a tomar lista para ver más o menos quiénes vienen, porque después viene el examen y se anotan 50 y en las clases estoy teniendo 20, 30. Entonces, porque falten una clase no va a pasar nada, ¿sí? Si mantienen una constancia en las que siguen, ¿no es cierto? Pero... Sí, a mí lo que me está pasando es eso, que la compu ya quedó el procesador muy chico para lo que pesa el programa, así que estoy viendo cómo solucionarlo, porque Bueno. o sea, la notebook no me da abasto. Está bien. Bueno chicos, nos vemos. Gracias. Chao, Chao, profe, gracias. Buenas noches. Gracias. Hola, profe.